Les decía, normalmente damos unos 5 minutitos más, aunque también estás acostumbrado, Anthony, al tiempo de Berkeley, ¿verdad? Allá son 10, ¿no? Acá normalmente, si es presencial también, damos unos 10, pero bueno, virtual normalmente la gente es muy puntual y ya tenemos un buen número de participantes, así que vamos a comenzar, si están de acuerdo. Pues les doy la bienvenida más cordial a esta sesión, la tercera sesión de nuestro 9º Seminario Internacional Cultura, Memoria y Tradición en América Latina, que organiza la Facultad de Historia, también el Cuerpo Académico 281, Estudios Interdisciplinarios en Humanidades y la Maestría en Historia, y la Facultad de Filosofía y la Maestría en Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y hoy especialmente es muy, muy grato y muy emocionante para mí tener aquí con nosotros en esta conferencia magistral a mis queridos y admirados doctores, muy jóvenes, pero con una amplísima trayectoria ya en sus estudios académicos, en sus aportaciones académicas, pero también en el activismo y en el compromiso social. Entonces presento con muchísimo gusto y les agradezco estar aquí al doctor Anthony Wright de la Universidad de Rutgers y al doctor Juramuti Velázquez de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, quienes nos van a presentar hoy un tema por demás interesante que se titula Donde la voz comunitaria arde como fuego, los jóvenes y la semiótica del levantamiento de Cherán. Y bueno, pues aparte de darles la cordial bienvenida a ellos, de parte mía y de parte también de mis compañeras, colegas, amigas, maestra Sutsuki Heredia y la doctora Ana Cristina Ramírez Barreto, que compartimos este cuerpo académico, pues presentarles a todos ustedes que están aquí, que han seguido este seminario, a los doctores, un poquito de su trayectoria para quienes no los conocen y bueno, pues también poder conocer un poquito más del impacto que su obra ha tenido. El doctor Anthony Wright estudió antropología en la Universidad de Texas en Austin y luego un programa de doctorado en antropología médica en la Universidad de California entre Berkeley y San Francisco. Actualmente es tanto profesor como director asociado del Centro de Estudios Digitales y bueno, profesor del Centro de los Estudios de la Infancia en la Universidad de Rutgers. Ha publicado ampliamente. Tiene un libro bajo contrato con la Universidad de Nueva York, La promesa del veneno, ¿no? Algo así en inglés, y La fe en el tratamiento de cáncer de los jóvenes, adultos y los adolescentes. Tiene también varios artículos que han sido publicados en revistas arbitradas y de amplio prestigio, como Medical Anthropology, Global Studies of Childhood y el Journal of Urban Health, entre otros. El doctor Anthony tiene también algunas publicaciones como capítulos de libro, 2 de los cuales tuvimos la fortuna de que fueran en un libro que coordiné ya hace algún tiempo, de Pioneros de la Antropología en Michoacán, en donde habló justamente del sueño de la antropología aplicada y también de la obra antropológica de Stanley Brandes en Michoacán. Tiene muchos premios, muchos reconocimientos y creo que parte de lo que más sobresale de su trabajo justamente es su compromiso. Ese compromiso que lo ha llevado, o que lo ha traído más bien a Michoacán, a ser voluntario en la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, en la Casa Hogar de Pátzcuaro. También fue instructor de inglés voluntario en la Escuela Secundaria de Sirahuen. Y bueno, en Estados Unidos tiene también bastante activismo en clubes de artes, en fin. Ha experimentado o ha organizado más bien entre la Universidad de California en Berkeley y Critical Resistance de Oakland Experiments, o experimentos en medicina radical. Su obra se trata o se circunscribe en cómo los jóvenes encarnan y responden a las condiciones de enfermedad, violencia e injusticia. Ha llevado a cabo investigaciones etnográficas entre pacientes pediátricos con cáncer y sus cuidadores en Estados Unidos y actualmente está trabajando en una investigación colaborativa sobre el activismo de jóvenes purépechas en Michoacán, en Cherán. Su trabajo ha sido publicado, como ya decía, en varias revistas de gran prestigio. Y justamente Anthony
Anthony estuvo acá en Michoacán y bueno, ya les contarán ellos un poquito más de cómo se conocieron con Juramuti, pudo estar en Cherán y lo que es extraordinario de estas redes que se forman entre los dos países o entre dos instituciones, en este caso la Universidad Michoacana y la Universidad de California en Berkeley, es precisamente ver cómo, pues en aquellos tiempos, jóvenes estudiantes, ahora todos unos doctores de gran reconocimiento, unen sus talentos para publicar, ¿no? Para investigar y para hacer trabajo de gran impacto social. Así que a mí me da muchísimo gusto que esto así sea y que así continúe por mucho tiempo. Y les presento ahora a Juramuti, el doctor Juramuti Velázquez. Él es un joven purépecha, originario de la comunidad de Cherán. Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y posteriormente ingresó al Programa Internacional de Maestría en Educación Intercultural para América Latina y los países andinos en el Programa de Educación Intercultural Bilingüe en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este programa reúne a estudiantes e investigadores de Chile, Guatemala, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y México. Posteriormente ingresó al doctorado de Estudios Socioculturales del mismo programa, PROEIB Andes, así se abrevia, en Bolivia, en convenio con la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. El doctor Juramuti es profesor de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad Michoacana, es también profesor de la licenciatura en Derecho, con enfoque en pluralismo jurídico, y de la Ingeniería Forestal Comunitaria de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. No me acordaba. Los estudios y el trabajo de Juramuti se enmarcan en su propia comunidad de Cherán. Su estudio de licenciatura ha sido enfocado en la participación política de niños y jóvenes durante el movimiento social del 2011 y su tesis de maestría y doctorado han sido sobre las políticas lingüísticas en torno al uso de la lengua purépecha en el proyecto educativo de la comunidad de Cherán. También debo decir que su compromiso y su activismo han sido muy claros y muy marcados desde el movimiento del 2011 y ya nos contará también Juramuti mucho más de esto, pero estuvo brindando asesorías de tipo psicológico y sobre todo apoyo emocional para todas las personas que estuvieron en Cherán enfrentando aquellos momentos de tanta zozobra y de tanta violencia. Así que, bueno, pues me da de verdad muchísimo gusto tenerlos aquí. Reconozco también la presencia de Tata Meche Velázquez, un personaje fundamental en Cherán, pero también en toda la región purépecha, un activista muy, muy decidido por los derechos de los pueblos originarios. Y bueno, pues es un honor que nos acompañe por aquí, Tata Meche. Pues bienvenidos todos y adelante, les doy la palabra. Chatisi Jimbo, Yamin Duech Tatech Kananech, Ka Yuritskiri Tumbich, y su Universidad Intercultural Indígena Michoacán, Ka Ji Jorengoreni Grupo de Derecho Intercultural, Derecho con enfoque en pluralismo jurídico, Ka Hiarigashun Juramuti Velázquez Morales, Cheran Anaps, Ka Shiwinio Anap, Chatisi Jimbo, Yamin Dunana, Jorempiri Lorena Ojeda Dávila, Tata Jorempiri Anthony Wright, de University Rutgers en USA. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes en esta sesión dedicada a aspectos culturales de las comunidades indígenas. En este caso nos reúne el factor y la comunidad de Cherán. En ese sentido, pues también quisiera que se presentara el doctor Anthony Wright, que además de ser colega es un gran amigo, un gran hermano del pueblo purépecha y que pues nosotros lo consideramos como un miembro de la comunidad también por los tiempos que ha estado con nosotros acá en las comunidades de Cherán. Anthony, si deseas presentarte o quieres que avance, tú dime. Sí, solo quiero decir gracias a doctora Ojeda Dávila para invitarnos y gracias a Juramuti y la comunidad de Cherán por welcoming me, ¿cómo se dice welcoming me? Bienvenido. La bienvenida. Y la bienvenida en su comunidad.
como mi español espontáneo no es muy bueno, entonces voy a dar la presentación a Huramuti, pero después quizás puedo responder a preguntas en inglés y Lorena puede trasladar un poco. Gracias. Muchas gracias, Anthony. Bien, doctora, si nos permite hacer el cambio de slide, de diapositiva. Sí, la tiene Anthony, él la va a manejar, ¿verdad? Sí, yo puedo hacerlo. Bueno, y aprovecho para dar la bienvenida también a los jóvenes estudiantes. Qué bonita sorpresa, Huramuti, que estás ahí con los chicos, me da mucho gusto. Pues es lo que hemos aprendido de usted, doctora. A los chicos les comentaba hace rato que usted fue quien, en primer lugar, me llevó a Estados Unidos y pues no me llevó a pasear, me llevó a trabajar. Fuimos a hacer una conferencia en la Universidad de Virginia en 2014-2015. Entonces, pues es un honor estar ahora de este lado, ¿no? Y hacer lo que usted nos deja de ejemplo. Ay, gracias, Huramuti, lo aprecio mucho. Bien, pues sin más preámbulos, decirles que el trabajo se titula Donde la voz comunitaria arde como el fuego, los jóvenes y la semiótica del levantamiento en Cherán. Este texto pues lo hemos hecho a partir de diferentes visitas a la comunidad con Anthony. Y bueno, como introducción, comentarles que el 15 de abril del 2011 pues es un día trascendental en la historia de la comunidad purépecha. Ese día se genera un enfrentamiento entre talamontes ilícitos y un pequeño grupo de miembros de la comunidad que inicia un movimiento social. Desde ese entonces, pues ha trastocado diferentes espacios en la vida comunitaria de la comunidad, desde los niños hasta los ancianos. El movimiento es conocido localmente como el levantamiento. Comenzó en un intento de resistir las olas de violencia y la explotación a la naturaleza por parte de grupos del crimen organizado y también en asociación con diferentes líderes políticos que en este momento pues estaban de acuerdo con las acciones que estaba tomando el crimen organizado. Desde su inicio, el levantamiento ha ganado una amplia atención, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Hemos sido ya estudiados los de Cherán por más de 60 investigadores de nivel licenciatura, algunos otros de doctorado, algunos otros de postdoctorado. Entonces, pues este proceso de Cherán llama la atención no solamente a la comunidad, sino también al público extranjero y al público internacional. Esta charla pues está basada en la investigación etnográfica colaborativa sobre el levantamiento. Nosotros tratamos de mostrar solamente un poco de lo que se ha construido a través de las colaboraciones políticas a nivel intergeneracional, en las que se alienta a los jóvenes a asumir un papel decisivo, activo en la comunidad y pues no solamente ser testigos, sino también ser parte de este cambio importante que tenemos que hacer en las comunidades indígenas. Nos centramos particularmente en la participación de los jóvenes en el tema de las artes creativas y artes visuales y la producción de momentos radiofónicos en la comunidad, dado que las radios o los medios de comunicación comerciales pues no estaban dando la cobertura a un movimiento de esta magnitud y de esta particularidad en Cherán. Mostramos cómo se usan estas prácticas para crear y compartir desde los contextos sociales donde se transmiten y donde uno interactúa con las historias locales, epistemológicas, purépechas o formas de ser y de saber que guían cómo se guían estos movimientos. Comenzamos con nuestra discusión con una breve historia de nuestra colaboración, luego ofrecemos una revisión de la literatura etnográfica sobre el activismo político juvenil basándonos en el trabajo que critica los modelos de acción política dirigidos por el adultocentrismo. También discutimos la literatura sobre la antropología lingüística para sugerir
que las prácticas creativas de los jóvenes pueden verse como parte de un repertorio semiótico más amplio, un concepto que describe con más detalle a continuación. Sobre nosotros, Juramuti y yo nos conocimos en 2014 gracias a nuestra querida colega y amiga, la doctora Lorena Ojeda Dávila. En ese momento nosotros dos éramos estudiantes. En el caso particular de Juramuti, era estudiante universitario de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo, y yo era estudiante de doctorado en Antropología Médica de la Universidad de California en Berkeley. La doctora Ojeda me invitó a contribuir a un volumen editado sobre la historia de la antropología en Michoacán. Ella me pidió que escribiera un ensayo explorando la obra del antropólogo George M. Foster, quien realizó una extensa investigación etnográfica en Tzintzuntzan y fundó el programa de doctorado en el que yo era estudiante. Al principio no sabía mucho sobre el trabajo de Foster. Aunque él había fundado mi programa de doctorado, tenía muy poca familiaridad con el trabajo de Foster antes de mi participación en este proyecto. Textos de Foster no fueron asignados en ninguna de mis clases, y aunque su nombre se mencionó de vez en cuando, su legado intelectual no parecía tener mucha influencia en la mayoría de los estudios de la facultad. Cuando comencé a leer sus trabajos, rápidamente me di cuenta en que Foster practicaba lo que Arturo Escobar había mencionado como una antropología del desarrollo, un esfuerzo profundamente colonialista e intervencionista destinado a generar un desarrollo capitalista guiado por la idea de un crecimiento ilimitado. Esta investigación de Foster en Tzintzuntzan fue un intento de explicar la falta de desarrollo capitalista en el área. Según él, la pobreza de los campesinos era consecuencia de lo que llamaba la imagen del bien limitado. Básicamente lo que quería decir con esto era que la gente que habitaba esas regiones creía que el pastel económico era, por así decirlo, estaba arreglado y por tanto reaccionaban con envidia a los éxitos de los demás, en lugar de darse cuenta que la economía podía crecer indefinidamente para generar más riqueza a todos. Aunque Foster no citó trabajos de los economistas neoliberales como Milton Friedman, claramente había absorbido sus ideas. Foster estaba convencido de que era posible un crecimiento económico ilimitado. La gente del mundo, particularmente los pobres, solo necesitaban estar convencidos de las virtudes del desarrollo capitalista y la contraproductividad de la envidia. Mientras yo trabajaba en mi ensayo de Foster, visité Morelia y Lorena me presentó a Juramuti, quien me invitó a Cherán para pasar la fiesta del Corpus Christi. En esta primera visita a Cherán aprendí de levantamiento, de lo que demostró más la insuficiencia de las teorías como las de Foster, su imagen de una población campesina acosada por la envidia e incapaz de trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de vida no podía haber estado más lejos de lo que estaba pensando o de lo que estaba pasando en Cherán. Más allá de esto, la fantasía neoliberal de crecimiento ilimitado en la que se basaba la teoría de Foster claramente no había tenido un buen desempeño. En respuesta a la devastación ecológica causada por el capitalismo global y las formas de crimen organizado y la explotación que había causado, la gente de Cherán se estaban uniendo para resistir, para protegerse unos con otros frente a estos daños y para detener la sobreexplotación. Después de mi primera visita a Cherán, Juramuti y yo nos mantuvimos en contacto. A ambos nos graduamos. Juramuti comenzó a trabajar en un programa de maestría en educación intercultural bilingüe para América Latina en el PROIP Andes, dentro de la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia. Este programa reúne estudiantes de toda Latinoamérica y bueno, la visión que se encuentra uno en este programa de maestría es muy amplia y costaba mucho trabajo también particularmente explicar qué es lo que estaba pasando en Cherán.
Posteriormente, él se graduó de la maestría y ahora continúa su doctorado en la misma universidad con universidades de Europa. Yo acepté un trabajo como profesor asistente en estudios infantiles, dice Anthony, en la Universidad de Rogers en Camden. Después de comenzar estos nuevos cargos, comenzamos a discutir la posibilidad de hacer una investigación juntos. Juramuti ya había escrito su tesis de licenciatura sobre el papel de los niños en el movimiento de Cherán y debido a mi propio interés en el activismo político de los jóvenes, propuse que siguiéramos explorando este tema. Esta presentación es un esfuerzo. A continuación, nos basamos en entrevistas con líderes del movimiento que han trabajado directamente con los jóvenes para explorar cómo ven el papel del arte visual, la producción de radio en el movimiento. Antes de entrar a nuestros resultados, quiero revisar brevemente la literatura académica de la que sustenta nuestro trabajo. Anthony, voy bien ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Cuestionando los modelos de la política dirigidos por adultos a través de repertorios semióticos multimodales. Los modelos de participación política controlados por los adultos son elementos estructurales de muchos gobiernos en todo el mundo. Esto puede adoptar muchas formas, pero todos implican que las actividades políticas deben ser controladas por los adultos y que la participación política legítima no puede ocurrir hasta cumplir la mayoría de edad. En la última década, etnógrafos han criticado teorías de la política como un proceso solo para adultos. Argumentan que las teorías son inadecuadas para comprender la diversidad de formas en que los jóvenes participan en acciones políticas. En la búsqueda de alternativas, estos investigadores han recurrido a los movimientos sociales en el que los jóvenes tomamos parte de un papel fundamental, destacándonos también en la parte de los liderazgos. Esta literatura muestra que las prácticas de los jóvenes constituyen canales a través de los cuales resisten la idea de que la política no es para ellos. Demuestran claramente que las prácticas de arte que usan los jóvenes como el graffiti, el arte callejero, la escritura, la producción de videos y las representaciones o presentaciones públicas pueden desafiar las estructuras del control de los adultos. No es tan fácil en algún momento mostrarnos de manera pública ante la comunidad como jóvenes o como niños. Nos basamos en esta literatura poniéndola en diálogo con el concepto de repertorios semióticos. Este concepto está vinculado con el concepto de repertorios lingüísticos, que fue introducido en el campo de la antropología por Gurpers y Himes, quienes lo dieron como la totalidad de los recursos lingüísticos disponibles para los miembros de las comunidades particulares. Sin embargo, los trabajos más recientes han intentado ir un poco más allá del enfoque en el que el lenguaje es el sitio primario para la producción de signos o la semiosis. Al desarrollar el concepto de repertorios semióticos, este concepto enfatiza no solo en el papel del lenguaje de la semiosis, sino también los recursos semánticos o los semánticos, visuales, vocales, musicales, junto con los artefactos que intermedian y posibilitan estos recursos. En lo que sigue, regresamos a nuestra discusión del levantamiento de Cherán para explorar cómo los repertorios semióticos de los jóvenes dan forma y son modelados por procesos políticos. Nos centramos en dos prácticas importantes que los jóvenes en Cherán usan para producir formas semióticas con carga o con un aspecto político. El arte visual en primer lugar y la producción de radio. Al hacerlo, mostramos cómo ambas prácticas se usan para representar y circular historias ontoepistémicas purépechas que presentan o representan un desafío a la idea de que la política solo es para los adultos, así como los legados actuales de la colonización y la exploración o la explotación capitalista.
Antes de discutir nuestros resultados, describiremos brevemente el contexto del movimiento político de Cherán. El levantamiento, una breve historia de la resistencia organizada. Cherán es un pueblo en la meseta purépecha de aproximadamente 22,000 habitantes según INEGI, Censo 2020, en la región central del estado mexicano de Michoacán. Esta población mayoritariamente se autoidentifica como purépecha, se autoafirma como purépecha, a pesar quizás de que tengan una situación en torno a la lengua purépecha. Un grupo indígena cuyos miembros se enorgullecen de una herencia de resistencia, es decir, se asumen como un pueblo guerrero, un pueblo que ha resistido los embates no solamente de la colonización, sino también la revolución anticolonial, las políticas que ha introyectado el propio Estado mexicano, como el proyecto Tarasco y otros proyectos, y el momento actual del neoliberalismo. O sea, hay una resistencia fuerte en Cherán y una desconfianza también de la gente en general. El levantamiento más reciente en Cherán comenzó en 2011, cuando un grupo de mujeres de edad adulta deciden que la comunidad ya no podía soportar más la introyección del crimen organizado y la explotación del bosque. Ellas se armaron con palas, con palos, con piedras, con lo que encontraran en su momento para proteger a la comunidad. Las mujeres bloquean la carretera que conducía a la salida del bosque que rodeaba la comunidad, deteniendo camiones llenos de talamontes ilegales cuya actividad había sido posible gracias a sobornos a los líderes políticos. A medida que aumentaban estas tensiones, cada vez más miembros de la comunidad se unieron a este bloqueo. Finalmente, la policía municipal interviene para que los acontecimientos de ese día, pues, se generaran en ese momento como una posibilidad de seguir resistiendo, no solamente esas semanas, sino durante 9 meses más adelante. Después de los acontecimientos iniciales que dieron el origen al levantamiento, los habitantes de Cherán siguieron organizándose. Además de organizarse a nivel comunitario, también habían logrado cambios estructurales en el gobierno con la ayuda del colectivo Emancipaciones, pero sobre todo con la ayuda de estudiantes y profesionistas del derecho de la propia comunidad. Fue que se invitó al colectivo Emancipaciones, que es un grupo de abogados, académicos y activistas que luchan por los derechos indígenas de las comunidades. En ese sentido, la comunidad emprende ya no solamente una lucha por la seguridad y por la vida, emprendemos una lucha en el ámbito jurídico y legal. Llevamos este caso a la Suprema Corte de Justicia, en el que en el año del 2014 falla a nuestro favor y se transforma a Cherán como un territorio autónomo. En el fallo que le ha permitido a Cherán deshacerse del gobierno municipal anterior y realizar elecciones basadas en usos y costumbres purépechas. Además de estas iniciativas, la comunidad también ha organizado con éxito otros proyectos. Entre ellos está, pues, la ronda comunal, el proyecto de los guardabosques, el proyecto de reforestación, los viveros comunales y, más importante de nuestra investigación, articular una estructura en el gobierno local que se llama Consejo de los Jóvenes. El Consejo de los Jóvenes, ¿qué es? Son proyectos creativos dirigidos por jóvenes. El Consejo de Jóvenes o el CJ se forma en 2015 como parte del nuevo gobierno en Cherán. El Consejo de Jóvenes designa líderes juveniles para representar los intereses de los niños y de los jóvenes de Cherán y organizar diferentes actividades políticas dirigidas a esta población, como proyectos de arte público, entre otros proyectos como talleres de lengua purépecha, talleres de radiodifusión, talleres de medios audiovisuales, etcétera. Si bien el Consejo de Jóvenes es un espacio en el que participan jóvenes de todas las edades, tiene una estructura jerárquica que depende de la experiencia, como un líder electo que organiza las iniciativas del grupo de colaboración con sus miembros. En este año, por ejemplo, el primer joven designado fue Luis Giovanni Fabián Guerrero, que ahorita pues
ya está casado, ya tiene una guagua, un characo en purépecha, o guagua en quechua, como decimos en Bolivia, ya tiene un bebé. Él es un joven artista local que en ese momento tenía solamente 22 años. Como líder, Giovanni abogó por involucrar a los jóvenes en un proyecto público como una forma de dar sentido a su relación entre el arte visual y el levantamiento de la comunidad, pero además toda la parte histórica y cosmogónica de la comunidad. Estas iniciativas han incluido en talleres de arte, en pintas o campañas de murales públicos en la comunidad. Como lo describe Giovanni, siempre ha habido jóvenes cheranenses como él que sienten amor por el pueblo y por el arte. Sin embargo, el levantamiento ha tenido un profundo impacto en la estabilización y el contenido de su arte. Esta parte de la estética, la parte de los encuadres del juego de colores, toma totalmente un simbolismo diferente cuando eres de comunidad. Antes del movimiento, Giovanni recuerda cómo muchos artistas en Cherán visuales se inspiraban principalmente en las tendencias modernas que surgieron en otros lugares, como lo fueron las traídas a través de Cherán con el proceso de los cholos o de la migración. El graffiti de pandilla, por ejemplo, los cholos del Sur 13 o los vatos locos en la parte de la migración. Pero después, en los talleres de arte, los niños podían estar dibujando Bob Esponja o Winnie Pooh, pero cambia totalmente el concepto cuando estás introyectado y viviendo un proceso de resistencia. Aquí yo recuerdo, dice Giovanni, esta es una entrevista que le hicimos a él, aquí yo recuerdo que el graffiti o el street art empezó a surgir en los años 2000. Todos los chavales, bueno, queríamos hacer tags, queríamos hacer bombas, una tendencia que surgió en los Estados Unidos, ¿no? Y por el efecto de la migración a Estados Unidos y todo este tema de los paisanos que van y vienen, todos esos elementos empezaron a llegar a la comunidad. Entonces, tal vez se podía decir, antes de todo, lo que pasó con el levantamiento, lo que yo y mis amigos iniciamos, tenía que ver específicamente con los temas de afuera y no con los temas locales. Esta entrevista nos quiere decir este proceso de rearticulación entre la porosidad que tiene la cultura. La cultura no es un ente cerrado, es un espacio donde podemos confluir con muchos otros elementos, pero cuando no conocemos la propia cultura, tenemos estas tendencias a adoptar lo exterior y a no incorporar elementos en nuestro trabajo que son elementos locales. Sin embargo, continuamos con nuestro análisis. A través de la participación del Consejo de Jóvenes, los artistas comenzaron a incorporar elementos claramente más purépechas en sus obras de arte. Por supuesto que esto no significa que los jóvenes rechazaran de repente todos los estilos artísticos, como los tags que se originaron en otros lugares. Los jóvenes cheranenses han mantenido su interés en una multitud de estilos artísticos, pero también han comenzado a hacer intentos más concretos por desarrollar estilos muy propios, muy de Cherán, y de las formas de ser y saber ser purépechas en una comunidad como la nuestra. En particular, los jóvenes comenzaron a incorporar elementos semióticos. Los chicos de acá no pueden ver las presentaciones, pero pueden conectarse a la red para que vean este tipo de presentaciones, perdón. Continúo entonces. Aspectos o elementos semióticos que están claramente inspirados en la participación del levantamiento, los murales y otras obras de arte producidas por el Consejo de Jóvenes, comenzaron a incluir imágenes como las fogatas comunitarias, la fuerza de seguridad local y varias representaciones del pueblo purépecha y entidades o entes espirituales. Algunas de las obras de arte también conmemoraron a personas que habían dado su vida en defensa de la protección de la comunidad. Las obras de arte también incluyen artes simbólicos como árboles de madera,
como parte de los pinos y toda la diversidad de naturaleza que tenemos, pino, encino, charari, tepamu, pinabete, etcétera, que tienden a una poderosa fuerza afectiva y moral en el contexto de la lucha en contra de la protección o de la explotación ambiental. Por ejemplo, en la imagen, esas son las imágenes que estamos presentando, chicos. Por eso les decía que lo checaran, miren qué bonito. En la imagen que se muestra aquí, la piel, los ojos, los niños están enmarcados con vetas, con raíces de madera, lo que enfatiza una relación vital entre la comunidad y el bosque circundante, lo que se valora no solo por sus recursos materiales como el agua, la leña, sino también por el sustento espiritual y vital que proporciona, ya que el bosque se considera un hogar de una serie de espíritus que desempeñan un papel importante en la vida purépecha. Esta juxtaposición pública de estos elementos simbólicos o de estos símbolos con imágenes del movimiento sirve como un mensaje visual sobre la fuerza y la vitalidad de la comunidad de Cherán y de las formas de ser y saber ser y hacer purépecha en una comunidad como la que nosotros somos parte. Las obras de arte creadas por los miembros del Consejo de Jóvenes han propiciado una rearticulación radical del arte de los jóvenes y su papel político. Al participar en la producción artística, los jóvenes no solo han desarrollado capacidades políticas y su capacidad de comprender los movimientos sociales, sino también han implantado formas semióticas con carga muy política y moral en el espacio público, así como en la línea y estas sigan ejerciendo una influencia que pueda tener un impacto en las personas de la comunidad, más allá todavía de las comunidades. La circulación de estas obras artísticas se ve facilitada por la migración y el uso de las redes sociales. Y esto ha dado lugar a que muchos extranjeros visiten la comunidad solamente para observar las obras, para ver el arte público de la comunidad, etcétera. También ha dado lugar a que una serie de invitaciones para que los artistas locales ofrezcan exposiciones y talleres en otras ciudades y otros países. Los chicos del colectivo Cherán, a quienes saludo e invitamos también a esta sesión, a Guaroco, a Rosita, a Giovanni, a Laín, a Betel, a Fri Sánchez, a todos nuestros compañeros y con los otros amigos que estamos haciendo también una investigación sobre los purepecholos, el rap en purépecha. También les mandamos un saludo a partir de esta conferencia. Ellos han tenido la oportunidad, los artistas de Cherán, de viajar a otros países como Francia, Estados Unidos, Colombia, Chile, a Canadá, solamente invitados para exponer las obras que están haciendo a partir de Cherán. En la Universidad de Bélgica también se alojan diferentes obras de la comunidad de Cherán en exposiciones magnas también, como el Museo de Arte, Museo de Antropología de la Ciudad de México. Está la obra de Giovanni en una exposición que ahí va a estar durante todo el tiempo. Entonces, esos son los alcances que han tenido ellos gracias a partir de su participación política y combinando elementos propios. No tenemos nosotros por qué estar copiando elementos de otras culturas cuando tenemos una riqueza invaluable. En la siguiente sección nos centramos en una práctica diferente que forma parte integral del repertorio semiótico de los jóvenes cheranenses, la radiodifusión. Radiofogata, donde la voz arde como el fuego. Ese es el lema de la radio. Radiofogata, radiodifusión dirigida por los jóvenes. La radiodifusión se usa por los jóvenes cheranenses en el contexto de levantamiento, con la ayuda de varios adultos. El Consejo de Jóvenes ha organizado una estación de radio local conocida como Radio Fogata, donde los niños, los jóvenes desempeñan un papel principal en la producción y transmisión de diversos programas de radio. Radio Fogata transmite contenidos que van
desde diálogos políticos, noticias, entretenimiento, música, complacencias, etc. Cuando la estación no está transmitiendo una programación al estilo de la locución de radio presencial, a menudo se transmite música de todo tipo, entre ellas también la música purépecha. En particular, las canciones populares conocidas como las pirecuas, que es el canto purépecha. En el desarrollo de la estación fue motivado por un deseo común entre los miembros organizadores de desafiar las narrativas estigmatizantes sobre el movimiento que estaban surgiendo en los medios de comunicación mexicanos. Algunos medios de comunicación, cuando iniciamos el proceso de Cherán, no nos bajaban de indios revoltosos. Incluso el propio gobernador Silvano Aureoles decía que los de Cherán éramos unos revoltosos y que nos creíamos mucho. Bueno, sí lo somos y se lo manifestamos de frente. Al comienzo del movimiento, los principales medios de comunicación representaban comúnmente a la comunidad como un grupo de insurgentes que buscaban causar agitación política violenta en vez de un movimiento legítimo destinado a restaurar la paz y el bienestar de una comunidad indígena. Gran parte de la programación de Radio Fogata ha desafiado directamente estos mensajes al presentar perspectivas locales sobre el movimiento y su relación con la condición o condiciones de explotación capitalista a las que las comunidades indígenas han estado sujetas. Además de mantener a los miembros de la comunidad local al día sobre todos los acontecimientos que teníamos más recientes que tenían en el lugar o en la comunidad. Radio Fogata sirve también como un método para difundir información a la diáspora purépecha en todo el mundo. Habemos purépechas ahorita en Berlín, Japón, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, no se diga, pero ya los purépechas estamos, como otros pueblos originarios, en diferentes partes del mundo. Particularmente en los que están en Estados Unidos, que es el destino más común para nosotros que vamos y venimos a trabajar en el país vecino. Encontrar formas de transmitir las perspectivas purépechas a través de las fronteras nacionales es fundamental, no solo para informar a la gente sobre el movimiento, sino también se considera una forma crucial de preservar la cultura purépecha entre las generaciones más jóvenes. Como lo describe Chavira Guaroco Román, locutor de esta radio y fundador también de Radio Fogata. Hay mucha gente, dice Chavira, hay mucha gente que se ha ido, gente joven, casada a Estados Unidos, y a lo mejor han regresado a Cherán, ¿no? Pero sus hijos no, sus hijos se quedan allá, porque a ellos de niños nunca los trajeron aquí. Quizás porque al principio no estaban legalmente, y eso hizo que pasaran los años. Y ahí cuando finalmente logran legalizar su situación allá en los Estados Unidos, regresan a Cherán. Sus hijos no vienen con ellos porque ya están grandes y porque ni siquiera conocen Cherán. Por ejemplo, dicen, ¿no? ¿Por qué voy a ir a Cherán? No sé nada, ¿verdad? O sea, ¿qué es Cherán? Ahí es donde les hacemos la invitación. Ellos siguen siendo purépechas, ¿verdad? No solo porque nacieron en los Estados Unidos y ni siquiera hablan bien el español, no quiere decir que no sean purépechas. Son purépechas porque sus padres son purépechas, como nosotros, ¿verdad? Nos pregunta Chavira. En este punto, Chavira sugiere que Radio Fogata no solo está buscando brindar un espacio para los niños y los jóvenes que viven en Cherán, sino que también se viven estos momentos de quienes se identifican activamente como purépechas y participan en el movimiento. En el movimiento de Cherán, mucha de la ayuda económica que se recibió fue gracias a las comunidades, a los hermanos y hermanas que están allá en Estados Unidos. Se recibieron miles de dólares para apoyar durante esos 9 meses de resistencia en las fogatas.
y también les agradecemos a ellos. También se busca preservar los vínculos entre Cherán y generaciones de jóvenes purépechas que debido a las condiciones de la economía capital global y la militarización de la frontera en Estados Unidos y México se han impedido experimentar íntimamente el lugar al que sus papás llaman Cherán, el hogar, el ombligo, el lugar donde uno se siente feliz. Queremos enfatizar que la programación de Radio Fogata está diseñada para difundir formas semióticas, purépechas, con la esperanza de que tengan una influencia socializadora en los oyentes en múltiples lugares del mundo, tal como lo imagina Chavira, incluso si la capacidad de un joven para aprender o comprender programas orientados a la conversación está limitada por su falta de fluidez en español. Puede escucharse la programación musical que imagina como una especie de invitación sónico a participar en la cultura purépecha, una cultura a la que Chavira y muchos de otros de Cherán insisten en que todavía los hijos de los norteños pertenecen a ella. Y esto es algo muy interesante porque las fiestas en Cherán, Estados Unidos, en las comunidades migrantes, principalmente son los jóvenes quienes están tomando parte de estos cargos. O sea, los adultos los están enseñando cómo se hace la participación en la fiesta para que ellos tengan una idea de cómo es en su comunidad. Continuamos. La multimodalidad semiótica y la intergeneracionalidad del activismo purépecha. Al poner nuestro relato de los proyectos del arte público y de radio dirigidos para los jóvenes purépechas en diálogo con la literatura, criticando el control del adulto, de la política controlada por el adultocentrismo y los repertorios semióticos que revisamos al comienzo de esta charla, deseamos destacar 2 puntos interrelacionados. El primero, nuestro relato sugiere que los marcos ontoepistemológicos purépechas que constituyen a los jóvenes como participantes políticos legítimos dan lugar a formas únicas de actividad política, pero no promulgan un planteamiento total de las jerarquías generacionales, un resultado que resuena en el estudio de Jessica Toff en 2019. De los ideales de la dirección de los jóvenes en el contexto del activismo de los niños trabajadores en Perú, aunque el Consejo de Jóvenes y Radio Fogata se conciben como espacios dirigidos por los jóvenes, en la práctica esto no significa que los adultos no tengan influencia sobre estos espacios o que las formas de habilidad y experiencia dependientes del tiempo no importen. O sea, hay un control todavía del adulto. Bueno, o sea, entonces, hay que ir a pedirle permiso al Keri, ¿sí? Hay que autorizarlo por el adulto. Eso es algo que todavía se vive. Por ejemplo, Giovanni fue elegido como líder del Consejo de Jóvenes por parte de su relación con la organización, ya que su padre había sido o había estado muy involucrado en la política local durante gran parte de su vida. En cuanto a Radio Fogata, Chavira es un adulto mayor que ha desempeñado un papel importante en la creación y el mantenimiento de esta estación, ¿no? Porque es una estación donde no hay un sueldo, no hay un pago por estar atendiendo este proyecto. Al mismo tiempo, ni Giovanni, ni Chavira, ni ningún otro adulto es visto como autoridad final. O sea, son personas que están ahí por amor al arte. Aunque Giovanni fue descrito como el líder del Consejo de Jóvenes, las concepciones de liderazgo entre los purépecha no enfatizan el dominio agresivo o el autoritarismo. Más bien, los líderes efectivos son conceptualizados como aquellos que escuchan atentamente, que facilitan la colaboración y que no permiten que sus deseos personales anulen las necesidades o intereses de los miembros del grupo, incluidos los jóvenes, a quienes se les considera como
socios valiosos de los cuales los líderes también pueden aprender. Si bien es indiscutible que muchos purépechas consideran importante desarrollar la conciencia y las capacidades políticas antes de asumir una posición de liderazgo, esto no significa que el aprendizaje político se detenga al asumir un papel de liderazgo. En cambio, muchos purépechas ven el aprendizaje político como un proceso en el que todos los miembros de la comunidad, incluidos los líderes, deben participar permanentemente. Además, si bien la acumulación de experiencia en función no es insignificante para los habitantes de Cherán, esto no significa que las reputaciones políticas se correspondan perfectamente con los constructos corporales de la edad o de la etapa de vida. Ni la edad ni la adultez se consideran una garantía definitiva de la substancia o el valor de la conciencia a las capacidades políticas de una persona en particular. Y hay jóvenes que poseen un profundo conocimiento y autoridad política. Un segundo punto que queremos destacar, y con eso vamos finalizando, no sé cómo vamos en tiempo, Nana Lorena. Perfecto, así que adelante. Bueno, voy a respirar un rato y continuamos. En segundo punto, queremos destacar que las prácticas políticas intergeneracionales dependen del uso de diversos repertorios semióticos. Esto implica el entrelazamiento de múltiples formas y prácticas semióticas. Si bien las actividades respectivas a los artistas jóvenes y locutores de radio tienen lugar en momentos y lugares separados, también hay formas importantes en las que se interactúa en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí está un mural que los artistas pintaron en el edificio que alberga a Radio Fogata, ¿sí? La declaración en el mural es una versión del lema de la estación y proporciona un telón de fondo visual. Sorprendentemente, para las actividades cotidianas que tienen lugar dentro de la estación. De manera similar, muchos otros murales que los jóvenes han pintado en Cherán se entrelazan con formas cotidianas de acción política, como las asambleas comunales, la ronda comunitaria, el bosque, la parte cosmogónica de Cherán y su relación con la Xucuapu, con la Xucuamiada, con la capacidad de curar y hacer daño con los elementos naturales, con las capacidades ontoepistemológicas, con acciones cotidianas de manifestaciones políticas, actividades con los vecinos, etcétera. Están muy ligadas a este contenido cosmogónico que el joven artista puede empezar a detectar y a investigar en su comunidad. Estas obras reiteran semióticamente un valor de la lucha política indígena y dinamizan las actividades en el curso de levantamiento y de los diversos proyectos asociados a él. Sin embargo, también queremos enfatizar que la influencia ejercida por las prácticas semióticas de los jóvenes no se queda dentro de los límites de Cherán o de su movimiento, ya que miembros del CJ o del Consejo de Jóvenes han tenido la oportunidad de viajar y utilizar tecnologías como las utilizamos ahora, Instagram, Facebook, tecnologías digitales en red para producir su arte y circularlo o difundirlo en todo el mundo. De esta manera similar, Radio Fogata circula de manera digital, una mezcla de formas semióticas como enfatiza Chavira. Estas transmisiones hacen que la información sea accesible a los miembros de la comunidad, que no puedan estar presentes en los eventos comunitarios quizás, y también sirven como una invitación a los miembros de la diáspora purépecha para que sigan participando en la política y la cultura de su comunidad o en general del pueblo purépecha. Esto resuena con un punto que Maurice Rafael Magaña manifiesta. Él plantea en su investigación etnográfica con activistas juveniles durante un importante movimiento social en Oaxaca en 2006 como las prácticas, él muestra cómo las prácticas activistas de los jóvenes
se basaron en legados sociales específicos, en particular el movimiento del EZLN en Chiapas, basándose en el concepto de desbordamiento de movimientos sociales, de Meyer y Glickler en 1994. Magaña enfatiza que los movimientos sociales no son proyectos acotados, en cambio, ejercen influencia de muchas formas en diferentes canales, inspirando la actividad política entre grupos heterogéneos de personas. De la misma manera, los zapatistas inspiraron el movimiento en Oaxaca en 2006. Los jóvenes artistas y locutores de radio en el contexto del levantamiento también se han inspirado en formas pasadas del activismo indígena. Y lo que es igual de importante, están produciendo y difundiendo formas semióticas que a su vez pueden inspirar formas futuras de acción política, así como un conocimiento más profundo de la historia y la cultura purépecha. Bien, en la parte de las conclusiones que tenemos en este texto y que además Anthony y mi persona hemos publicado este trabajo en un paper, en una revista internacional. El texto está en inglés y también está en español. Concluimos. En esta presentación hemos contado una breve historia de la lucha de Cherán contra la violencia y la explotación ambiental y hemos descrito cómo las iniciativas recientes dedicadas a facilitar la participación activa de los jóvenes en el levantamiento a través de repertorios semióticos multimodales. En particular, prácticas de arte visual y radiodifusión. Enfatizamos cómo estas iniciativas desafían la idea de que la política debe ser controlada por el adultocentrismo. Si bien el compromiso de Cherán de incluir a las generaciones más jóvenes como participantes en el movimiento no ha resultado en un aplaneamiento total de las jerarquías de edad, creemos, sin embargo, que sería un error descartar el ideal de la participación política de los jóvenes como poco realista o poco ineficiente, ya que da forma a las prácticas políticas más importantes. En resumen, consideramos que las prácticas descritas anteriormente constituyen un desafío profundo en los modelos normativos que excluyen a los jóvenes de cualquier forma legítima de participación política al enmarcarlos como sujetos inmaduros, que deben esperar hasta alcanzar la edad adulta para participar en acciones políticas. Si bien los cheranenses ciertamente reconocen la importancia de la experiencia y en la formación de la conciencia política, no enmarcan la cuestión en términos de alcanzar una edad determinada. Todos los cheranenses están llamados a participar en la vida política de la comunidad, independientemente de su edad, nivel de experiencia o conocimiento. No es necesario tener un doctorado para ser autoridad en la comunidad. Si bien aquellos que han acumulado ciertas formas de conocimiento y experiencia tienen más posibilidades de ser reconocidos y respetados como líderes, se los alienta a no ejercer su estatus, de manera que deslegitimen las contribuciones de los miembros menos experimentados. O sea, no hay que presumir que uno tiene diferentes capacidades de experiencia. Hay que demostrarlo en los hechos con los jóvenes. Y se esfuerzan por permanecer abiertos a la influencia incluso de sus colaboradores más jóvenes. O sea, podemos escuchar a los demás, independientemente de que sean o no personas adultas. Además, al incorporar un amplio conjunto de prácticas semióticas en sus actividades cotidianas, el movimiento ha creado una variedad de canales a través de los cuales los jóvenes con diversos intereses y talentos pueden sentirse obligados a contribuir y a través de los cuales los purépechas y los no purépechas que viven fuera de la comunidad pueden aprender sobre el movimiento y obtener algún proceso de guía o inspiración. Bien, hasta aquí nosotros terminamos. Charles y Jimbo Yamindu.
Acá están también los estudiantes. Espero que no se hayan enfadado. Pero bueno, están solo testigos de cómo es un trabajo. Sí, yo creo que merecen muchos aplausos. La verdad, durante toda la presentación hemos estado viendo corazones, manitas, aplausos, en fin, ha sido de verdad una presentación extraordinaria. Como ya decía, tanto por el contenido de la seriedad metodológica, académica, como por el activismo y lo que esto implica y el impacto social también que tiene su obra. Y bueno, en muchos sentidos, ¿no? Tanto en la comunidad, ahí directamente, como en toda la región y como en todas las personas que ahora pues se han unido aquí, que los están escuchando. Y también quiero mencionar que nosotros tenemos en este seminario transmisión simultánea en Facebook, pero en la página del seminario queda grabada la sesión. Entonces, por ejemplo, los estudiantes ahorita de la UIM que no pudieron ver todas las imágenes, podrán de todas maneras consultar la presentación posteriormente. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues voy a abrir ahora el momento para las preguntas y los comentarios. Comenzaré leyendo por aquí. Bueno, Gina Mora ya está presente. Gracias, Gina. Y luego Hugo Adrián Maya dice, muchas felicidades por este trabajo de años sobre la resistencia y unidad en la comunidad de Cherán. Sin duda, un gran aporte a nuestra sociedad. La pregunta sería, ¿hay alguna concepción del tiempo purépecha en la que a cierta edad se deja de ser joven para pasar a ser adulto? Saludos. Pues los escuchamos. Anthony, ¿quieres hablar un poquito? ¿Quieres que te ayude a responder? ¿Puedes responder a esta pregunta? Ok, en Purépecha sí. De hecho, cuando realizamos la investigación con los niños en Cherán, en psicología siempre nos marcan las edades, infancia, adolescencia y después edad adulta y después los adultos mayores. Entonces, una de las riquezas que tiene la tesis de licenciatura y que Anthony, pues fue por ello que me conoció, es decir, cuando yo hice la tesis, Anthony por ahí buscó la tesis y la comenzó a leer. Tenemos characo, que es guagua o bebé. Hay que vernos. Después tenemos a Tatat Sapi o Nanat Sapi, ¿verdad? Que es el niño que ya puede caminar, que ya puede empezar a decir sus primeras palabras. Después estamos Tumbí y Yuritskiri. Yo no soy hablante del purépecha en su totalidad, pero a mí me ha interesado muchísimo investigar cómo concebimos la propia vida de los purépechas. Después de Tumbí o Naná Yuritskiri está Achá o Maricua, ¿sí? Que ya son personas que ya tienen una vida matrimonial, que ya están con una responsabilidad ante la sociedad, ante uno mismo y ante la pareja. Entonces, ya pasamos a ser casados. El Achá o Maricua ya tiene que ver con una especie de evolución en la vida comunitaria. Creo que por ahí se puede responder la pregunta de Adrián Maya Camacho, para no abundar mucho. Gracias, Juramuti. Bueno, pues igual queda abierto el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz. Bueno, yo voy a aprovechar también que tengo el uso del micrófono. Bueno, para comentarles, a mí me ha sorprendido muchísimo todo lo que ha detonado el movimiento de Cherán, no solamente en términos de los cambios jurídicos, de los cambios políticos, los cambios hasta de la concepción de lo que significa ser purépecha y trabajar en unidad, ¿no? Es algo que justamente y en solidaridad, que Cherán nos vuelve a poner así enfrente de la cara, ¿no? La importancia de la solidaridad comunitaria. Pero todo este enfoque que ustedes han planteado de cómo a través del arte
también se puede generar resiliencia y se puede generar acción social, me parece importantísimo. Aquí la pregunta sería, a niveles de los niños, de las infancias, o sea, vamos a hablar de niños escolares, o en edad preescolar o escolar de hasta secundaria, ¿hay algunos talleres que se estén incorporando en la enseñanza de arte? Me refiero específicamente de artes gráficas, visuales, porque yo sé que música, etcétera, bueno, sí ha sido, digamos, los purépechas son muy famosos por la música, por las composiciones, incluso por la poesía, pero en términos del arte que ha surgido en Charani es impactante, es impresionante. Mire, voy a contestar no porque quiera apropiarme de la palabra, sino finalmente la riqueza que tenemos los investigadores purépechas es que estamos en las comunidades y sabemos cómo están funcionando las comunidades actualmente y en este momento. La parte que usted menciona, doctora, precisamente fue el detonante de estos proyectos. Año con año se tiene un festival de arte visual y se involucra a toda la comunidad, o sea, se hace la invitación abierta, pero también muchos artistas de otros lugares de México vienen a hacer contribuciones al arte gráfico, específicamente murales en las comunidades. Eso es en el mes de diciembre. Entonces, hay 2 días que se destinan para que el gobierno de la comunidad, en coordinación con los jóvenes, en coordinación con Francisco Guaroco, con Giovanni, con Belén, con Betel Pañeda, Alain Sánchez, pues ellos articulan esta campaña para producir murales. Pero además, el trabajo de Betel Pañeda y de Alain es precisamente este semillero de arte. Ellos tienen un semillero de arte en la Casa de la Cultura. Y lo que nosotros siempre hemos dicho en Cherán es, las cosas deben usarse para eso. Si la Casa de la Cultura es Casa de la Cultura, es Casa de la Cultura, porque antes alojaba a grupos docentes de educación primaria, pero no es para eso. O sea, la cultura es algo vivo, es algo amplio. No es para tener una oficina burocrática. Tiene que haberse ese espacio porque los jóvenes requerimos espacios, los niños requieren espacios públicos de acceso gratuito, con una calidad física, de edificaciones físicas amplia, ¿no? Entonces, este taller está ahí en la Casa de la Cultura y forma parte de lo que la Secretaría de Cultura a nivel federal ofrece como los semilleros de artistas enfocados para niños y jóvenes. ¿Qué otros aspectos hay? En la parte de la música también se ha trabajado mucho. Inclusive antes de que yo conociera a Anthony, cuando estaba haciendo mi trabajo de licenciatura, entrevisté justamente el proyecto de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Cherán, que se llama Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Cherán. Yo estaba de alguna manera interesado cómo ellos, a partir de la música, podían generar resiliencia en torno a la violencia que estábamos viviendo en ese momento. Entonces, la tesis mía se hizo en la fogata, o sea, ahí fue donde empecé yo a articular las discusiones con los niños y qué era lo que se aprendía en la fogata. O sea, es que aquí aprendí a no tener miedo. O sea, ¿cómo la escuela no te enseñó a no tener miedo? Y es que aprendí lo que decía Tatá Meché de Casimiro Leco, que él defendió el bosque, Federico Hernández Tapia, que dio su vida. Sí, ¿y por qué la escuela, el maestro de historia, por qué nunca te habló de eso? ¿Por qué tuvo que pasar el proceso de la fogata para darte cuenta que tú eres purépecha, que tú eres de Cherán, que tú tienes una historia amplia como una civilización a nivel universal, como la Odisea de Homero? O sea, son historias tan magníficas que nunca nos habíamos dado el tiempo para enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Y es hasta la fogata donde la escuela se cerró y la fogata aprovechó para iluminar de conocimiento entre las diferentes generaciones. Entonces, sí hay este espacio de semilleros
en arte. Cherán, yo creo que somos muy afortunados ahorita porque nos visitan muchos colectivos. Está el Festival de Cine Sin Cines, que ahora está aliado con el Festival Internacional de Cine de Morelia, que dirige el Piria Carrillo, acá este proyecto con nosotros. Entonces los niños están aprendiendo a hacer cine, ¿sí? Hay un trabajo de un vecino de nosotros que se llama El Chico No Llora, que es básicamente retratar cómo se siente él al ser de Cherán, porque es un niño que vivió en Estados Unidos y regresa a Cherán después del movimiento y le tienen que contar todo y él tiene que sentir eso que sintieron esos niños en aquel momento. Es su obra de cine, su trabajo de cinematográfico se llama El Chico No Llora y lo pueden buscar en internet. Así que, doctora, hay muchísimas cosas de qué platicar. También yo quiero agregar algo. Uno de nuestros puntos es que el movimiento han dado inspiración a otras acciones y quiero compartir que en mi caso, los talleres de arte que yo veía en Cherán han inspirado a mí para crear una clase aquí en Rutgers. Se llama el activismo de jóvenes y el arte, y en este clase venimos vemos a escuelas secundarias y damos talleres de arte como los talleres de Cherán, muy similar, y para mí es una manera de, yo había inspirado por el movimiento y solo quería compartir eso. Muchísimas gracias, Anthony. Wow, qué interesante. Miren, de verdad, de todas nuestras conferencias son interesantes, pero esta de verdad ha sido súper, súper motivadora porque además motiva, o bueno, valga la redundancia, a la acción, ¿no? A involucrarse, a conocer mucho más de todo lo que está pasando acá con los jóvenes. Y tenemos algunas preguntas escritas. Una de Mireya, justamente Mireya Negrete, felicita a los expositores y le gustaría a ella saber un poco más sobre la participación femenina en la comunidad de Cherán. Voy a hacer otra pregunta que hace Rodrigo Emanuel Bravo Osorio. Antes de eso, los felicita también el doctor Rubén Darío Núñez, a quien damos la bienvenida. Qué bueno que estás por acá. Rubén, excelente presentación. Felicidades a los ponentes. Y luego la pregunta de Rodrigo. Dice, muchas felicidades por el trabajo. Mi duda va más en el sentido de qué pasa del otro lado. Me imagino que del lado de la tala ilegal y el narcotráfico también hubo presencia de jóvenes y otros agentes de la comunidad. Entonces, en caso de ser así, ¿cómo afectó esto a la comunidad? ¿Cómo se logró que este levantamiento alejara a estos jóvenes del narco y las actividades ilegales? Gracias. Una pregunta muy, muy buena, muy provocadora y también muy real. Los escuchamos. Bien, en este sentido, yo trato de explicarle, no solamente, aquí tenemos algunos estudiantes de Derecho con enfoque en pluralismo jurídico, pero yo me doy cuenta al vivir en comunidad que muy pocos jóvenes pueden tener este privilegio de ser estudiantes de universidad. Y muy pocos jóvenes también tienen el privilegio de estar en instituciones de educación media superior como el Bachilleres de Cherán y los bachilleres que tenemos aquí en las comunidades. Hay un problema a nivel transversal en el mundo. El tema del capitalismo, el tema de la globalización, la deshumanización que tenemos en torno a las sociedades actuales. Nosotros en las comunidades, y es una aseveración personal, yo quisiera que todo el mundo pudiese irse con una beca internacional a estudiar un doctorado, una maestría a otras comunidades, a otro país. Estamos acompañando a los estudiantes para que puedan acceder a los espacios educativos como el Bachilleres, como la Universidad Michoacana, la Universidad Intercultural, hablándoles un poco de nuestra experiencia. Pero vemos arriba de nosotros un imán grandote, que no les pregunta a los chicos qué quieren elegir.
si estudiar o trabajar en las empresas de berries, en los camiones amarillos, en las fresas, en el aguacate, o también de este otro lado, haciendo lo que históricamente se ha hecho en la comunidad, que es talar los bosques. Eso no les pregunta ese imán, o sea, simplemente va por ellos y los saca de la escuela, los saca de la casa, ¿no? Se los lleva. Porque el modelo económico que tenemos está necesitando mucho más obra barata, mucho más monocultivos, mucho más actividades ilícitas. Ese es un proceso de descomposición a nivel social. Entonces, explicar, trabajar este otro tema que estamos hablando, ¿qué está pasando del otro lado? Es un fenómeno a nivel multidimensional, transversal, que nos atraviesa a todos los que vivimos en comunidades, porque estamos siendo invadidos de la papa, estamos siendo invadidos de las empresas de monocultivos y por otros factores que ustedes conocen y saben. ¿Qué pasará? ¿Cómo los podemos integrar? ¿Cómo Cherán se ha planteado esta posibilidad de rearticular los procesos de paz? Creo que es a partir de desarrollar políticas a nivel en la comunidad que nos permita entender cómo está el mundo, no solamente a nivel local, sino el mundo a nivel global y todas las situaciones que genera este modelo económico que está ya en franca decadencia. O sea, no podemos apostarle a un modelo que sigue deshumanizando, que sigue destruyendo al propio ecosistema. Apostemos a otro modelo desde la comunalidad, desde los procesos de los pueblos indígenas que están dando respuesta no solamente a México, también en toda Latinoamérica. Está pasando lo que está pasando también en Cherán, a diferentes escalas. Lo dejaría así, doctora, porque es una pregunta bien buena, pero no se va a responder en lo que diga Juramuti y lo que diga Anthony. Gracias, Juramuti. Y lo de Mireya, las mujeres, el papel de las mujeres, me imagino, de todas las edades y las generaciones. Bien, tenemos la fortuna en la propia clase de la Universidad Intercultural de tener compañeras mujeres de Cherán, y yo soy bien respetuoso, yo no hablaría por las mujeres. No está Ami aquí, Ami es de Cherán, es señorita Purépecha, está trabajando ahorita con el Consejo de Jóvenes, es estudiante de aquí de la universidad. Siento que ella, ¿cómo ves el tema de las mujeres, Ami? Pues creo que en la actualidad, de lo que yo he vivido hasta ahora, ha sido gran parte ya la participación de las mujeres, en cuanto ahora de que en el gobierno deben estar mujeres, y cómo la mujer tiene un papel tan importante para que todo lo que pasó en el movimiento del 2011 pueda seguir rescatándose todavía para llevarlo a mujeres de edad más pequeña. Entonces creo que es algo muy importante tener desde una mentalidad sabiendo que las mujeres fueron las que tuvieron esta iniciativa para poder hacer este movimiento. Entonces claro que se dieron cuenta que la mujer tiene un gran potencial, tiene gran fuerza, tiene gran tiene esa de verdad voluntad para poder defender lo que es suyo. Entonces es algo, son habilidades, son cosas que se quieren seguir repitiendo en más mujeres. Entonces, eso que hicieron aquellas valientes mujeres en el año 2000 es algo que se quiere seguir repitiendo todavía, y pues agradezco que ahora yo pueda tener esa oportunidad de poder transmitirlo a otras mujeres. Entonces, ahora en la actualidad, la mujer tiene mucho poder, tiene mucho, no solamente en la forma del gobierno ahí, sino en la forma de poder transmitirlo a otras partes. Entonces, se ha estado validando mucho esa parte, y pues sí es algo que en Cherán yo he visto que ha avanzado mucho, y que yo con la experiencia propia puedo decir de que sí, la mujer tiene un gran valor y un gran, es algo muy importante dentro de la comunidad de Cherán. Pues, gracias, Ami. Ella es Ami Sadaid, de la comunidad de Cherán, estudiante de la licenciatura en Derecho, y les decía, por respeto, hablar en torno a la mujer es complicado para mí, pero sí algo que les quiero compartir. Ahora que he estado yendo a Estados Unidos a visitar a las comunidades de Cherán, me decía una tía, porque a todas les digo tía,
una tía me decía, yo aquí en Estados Unidos mando. Aquí puedo decirle a mi esposo porque tengo derechos. Y para que él me pueda mandar, para que él me pueda obligar o decir como hacía allá en Cherán, yo le dije, tráeme tierra de Cherán, la pones en el suelo, te subes sobre ella y entonces me dices qué hacer. Porque yo aquí, dice, yo aquí gano dinero, pago los diles, hago todo con los hijos y él también. Entonces estamos a la par. Está bien. Para mí ese tema es bien importante. Ahorita me estoy dedicando yo a hacer video y foto en espacios con las comunidades indígenas. Entonces, todos estos comentarios los estoy trabajando, pero a partir de lo audiovisual. Y es una frase bien poderosa, bien bonita. Las condiciones que tienen las mujeres en Cherán no son las mismas para todas. Claro. Nosotros podemos hablar desde la posición que tengamos como autoridades mujeres, pero también hay mujeres violentadas, también hay mujeres engañadas, hay mujeres que están viviendo situaciones de abandono por estas empresas también. Los niños están siendo descuidados, hay niños quemados, hay niños violentados, abusados sexualmente porque los papás están asistiendo a trabajar en las empresas de los camioncitos amarillos. Por eso hay un texto que estamos escribiendo que es el camión de los sueños. Porque en los carritos amarillos se van los papás y dejan a los niños al cuidado de los abuelos, de los tíos, del vecino, etc. Inclusive nuestra dieta está cambiando. Antes no se vendía mucho el bolillo, ahora el bolillo en las comunidades se acaba, porque todos nos llevamos tortitas de queso, de jamón, de lo que sea, para poder irnos a trabajar a Tangancícuaro, a otras comunidades, en el sueño de los camiones amarillos. Entonces, estamos cambiando muchísimo y aceleradamente los pueblos purépechas. Y esto creo que es bien importante que lo menciones. Aquí justamente están las chicas, las estudiantes de Cherán y de otras comunidades. También en el público tenemos algunas compañeras de comunidades. Y justamente, bueno, yo tengo mucha esperanza en que vayan cambiando, y no solamente en las comunidades originarias, también en la sociedad mestiza, ¿no? Todos estos roles de las mujeres, ¿no? Que se empiecen a reconocer adecuadamente y que tengamos el lugar que merecemos, ¿no? En equidad, en completa equidad con los varones. Pues me da muchísimo gusto escuchar a tu estudiante, Ami. Y bueno, Mireya está agradeciendo la respuesta. Dice que la presencia de mujeres de la comunidad en esta conferencia le da la respuesta más clara de la participación femenina. Yo quiero aprovechar para hacer un comercial, sobre todo porque ahí están las estudiantes, y me refiero solamente a mujeres, estudiantes de licenciatura, que todavía tengan un semestre por cursar, menores de 25 años, mayores de 18. Hay una convocatoria de la Embajada de Estados Unidos para irse en el 2025, justamente ahora que decía el doctor Juramuti, a hacer un verano a Estados Unidos en instituciones de muy alto prestigio. Antiguamente fue un joven también de Cherán, Edwin, estuvo en Stanford trabajando allá el verano. Ahora es específicamente para mujeres líderes de comunidades originarias. No tienen que hablar inglés porque las apoyan con el idioma y les dan toda lo que es la preparación, les tramitan la visa y todos los gastos están cubiertos. Entonces, yo les voy a compartir la convocatoria por medio del doctor Juramuti. Y bueno, a quienes del público estén también interesadas, por favor, mándenme un mensajito. Con muchísimo gusto, yo les comparto esa convocatoria que me parece que cierra en octubre. Entonces, hay todavía algún tiempo en diciembre. En diciembre, de octubre ya es, ¿verdad? Ya vamos a la mitad. Creo que cierra en diciembre. Hay que revisarla, ¿no? Hay algunos requisitos que cumplir. Pero bueno, me dará muchísimo gusto que alguna de ustedes aproveche esa fabulosa oportunidad. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por aquí o algún comentario, a lo mejor Anthony, a lo mejor Sutsuki, a lo mejor Laura. ¿Quién quisiera comentar alguna otra cosita? Yo tengo pregunta para Juramuti, porque él hace investigaciones en los Estados Unidos también, en Michigan, Battle Creek, Michigan.
es una comunidad donde hay muchos purépechas de Cherán. Y estoy preguntando si, ¿qué es la perspectiva de los jóvenes de Battle Creek sobre el levantamiento? ¿Qué piensan ellos sobre eso? Hay una diversidad de puntos de vista, ¿no? Depende mucho de la familia. Por ejemplo, yo estuve compartiendo diferentes meses con algunas familias. Entonces hay familias que desde que entras tienen imágenes de Cherán, elementos de la cocina tradicional en su alacena, cocinan más en casa que ir a comer afuera, tienen esta idea de la nación purépecha, la bandera purépecha en su vivienda, participan en las fiestas o en los cargos, etcétera. Entonces, en este tipo de familias, digamos, simpatizantes del proceso de Cherán y de la conciencia purépecha, hay toda un interés, ¿no? Por el movimiento, por la... Inclusive me dicen, ¿cuántos libros hay de Cherán, no? Queremos nosotros tener algunos libros del movimiento, pero también hay otras familias que viven como en esta idea de, bueno, ya estamos en Estados Unidos, regresar a Cherán es como ir a un proceso como de otra vez ir al rancho, estar como en el pasado, aquí ya tengo todo, o sea, hay este diferente proceso de entender lo que para nosotros es la comunidad de nuestros papás. Y en estas familias donde hay una simpatía por el proceso de Cherán, hay todo un interés. Viajan a la comunidad de Cherán porque los padres de familia no pueden por su situación que nosotros ya conocemos. Ellos viajan a Cherán, ¿no? Viajan a Cherán. Y están interesados en conocer los libros, las tesis. Inclusive aquí está que vean al equipo aquí. Tatameché. Él lo visitan muchísimo algunos estudiantes, inclusive de universidades, hijos de personas de Cherán. Lo que a mí se me ocurrió hacer es donar unos libros para la biblioteca ahí en Battle Creek. Y nos llevamos muchos libros para que quien guste de manera pública los pudiese consultar, ¿no? En la biblioteca central que está ahí en el centro de Battle Creek. Y así lo hemos estado haciendo con otros paisanos en otras comunidades. En las bibliotecas públicas, llevar libros de la comunidad para que estén al alcance de ellos. Yo creo que esta idea de no estar en la comunidad, pero saber o querer conocer un poco más, es una actitud positiva para los jóvenes que están en Estados Unidos y que están buscando este espacio en su origen, en su árbol genealógico, de dónde vienen, para comprenderlo, ¿no? Y también hay personas que no son de Cherán. Por ejemplo, Isaías es nativo americano, y él habla ya purépecha ahorita, habla inglés obviamente, habla ya español, y él está haciendo toda un esfuerzo ahí en Battle Creek, Michigan, por hacer el Año Nuevo purépecha, ¿no? Entonces, son diferentes testimonios. Está Lilo Valencia, que también es un amigo que saludé ahora en Cherán en la fiesta de octubre, que tiene tatuado aquí todo su pecho y dice Cherán, ¿no? Entonces, son diferentes formas de comprender esta simpatía por la comunidad. Lorena. Gracias. Adelante, Tatameché. Lo oímos con mucha atención y mucho respeto también. Te saludo con afecto, Lorena. Saludo a Anthony y saludo a Juramuti. Yo lo que quiero es hacer un breve comentario nada más adicional a lo excelente que han sido las intervenciones que ha habido hasta el momento. Yo escribí brevemente, nadie en la sociedad nacional e internacional podemos dudar que en la experiencia de Cherán, su sistema de gobierno comunal
es algo que hay que destacar. Sobre todo, obviamente, para relacionar con el tema que se está tratando, con la existencia de un órgano especial para que los jóvenes ejerzan sus derechos y su trabajo administrativo. Me refiero al Consejo de los Jóvenes, que es el tema, pero también tenemos como órgano para ejercer el poder de las mujeres en un Consejo de las Mujeres. Eso creo que hay que destacarlo, y lo destaco en este momento porque también la experiencia de Cherán ha llevado a otras interpretaciones que no son reales, en el sentido de que Cherán es el iniciador del presupuesto directo, cuando eso no es así. La lucha de Cherán es por ideales de seguridad, justicia y restitución de nuestro territorio. Eso yo lo quiero decir en este momento. Claro, quienes están manejando esto del presupuesto directo como una lucha de los ideales de Cherán, lo están haciendo con intereses personales. Bueno, y quiero terminar con esto. En México estamos iniciando un nuevo gobierno federal y sería bueno que se tomaran en cuenta algunos de los principios de este sistema que estamos consolidando en nuestra comunidad de Cherán y que es algo real, y eso sí podemos, disculpen la palabra, cacarearlo, porque ya estamos en la 5ª administración en el que se ha mantenido nuestro sistema de gobierno. Quiero terminar así, que en nuestro gobierno federal se consideraran algunos de los principios que son los de horizontalidad, colectividad, para el funcionamiento de las diferentes áreas del gobierno federal en nuestro México, a propósito de que nos gobierna ahora una mujer. Esos son mis comentarios, mis saludos afectuosos para tu persona, siempre comprometida con las causas de nuestros pueblos en sus estudios académicos. Saludos para Anthony, que estuvo por acá ya en el Corpus, y saludos para Juramuti, que está pues haciendo sus pininos. Felicidades a todos y desde luego a las personas que están conectadas. También un saludo afectuoso de Tatameché, haciendo su trabajo con los libros, desde Cherán Queri. Siempre, siempre, Tatameché, muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si hay algún comentario o si no es así, alguna otra pregunta, me voy a permitir invitarlos a nuestra siguiente sesión. Esta sesión va a estar muy relacionada con lo que se está viendo ahora, para que tampoco se la pierdan. Se llama Modos de ver amenazantes, murales de memorias indígenas en la comarca andina del paralelo 42, es decir, la Patagonia Argentina. Y la va a impartir la doctora Carolina Crespo de la Universidad de Buenos Aires. Para que no se la pierdan, ella también tiene un trabajo de muchísimo compromiso allá en la Patagonia, y bueno, pues con los pueblos indígenas del Cono Sur. Así que los esperamos 8 de noviembre a las 12. Y también les recuerdo, para quienes están ahora, sobre todo también los chicos de la Universidad Intercultural, que puedan quizá unirse a la sesión de cierre, de un cierre magistral con broche de oro de la doctora Maya Lorena Pérez Ruiz, una de las antropólogas más 12 de mediodía, y va a hablar de las aguadoras de Uruapan y la purepechización de los barrios tradicionales. Así que, como ven, ha estado de lujo este seminario, y bueno, pues esta conferencia lo ha aprobado de principio a fin. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Juramuti, muchísimas gracias Anthony, Tsutsuki Heredia, mi colega, compañera y coorganizadora de este seminario, y por supuesto también a Ana Laura Orozco, Jessica Martínez y también José Manuel, Alejandro, que siempre están por ahí apoyándonos en la transmisión, en las cuestiones técnicas y pues en la elaboración de constancias. Por ahí se las haremos llegar próximamente. Muchísimas gracias a todos, los abrazo con mucho cariño. Tatameché a todos. Flor María Calvillo felicita y agradece la invitación del maestro Juramuti, fue muy interesante. Tenemos una preguntita por aquí de Milka. Adelante, Milka. Pues ya. Felicidades. Bueno, si no hay pregunta, Lorena, déjame agradecerle, maestra Lorena, doctora. Justamente Flor María Calvillo Campo es
parte del gobierno comunal de Santa María ok. Semina. Yo diciéndole, Quiero ¿qué comentarles pasó? también que a raíz de estos procesos de la lucha de las comunidades, en la Universidad Intercultural tenemos abierta la licenciatura en Derecho con enfoque en pluralismo jurídico, pero la abrimos también el fin de semana. Y el fin de semana es justo, tenemos a estudiantes que son parte de los gobiernos comunales, Ay, qué padre. porque se requiere profesionalizarlos, se requiere conocer todo lo que se está hablando en el tema jurídico desde la percepción de nosotros como parte de las comunidades. Entonces, a Flor María, a todo el grupo de fines de semana que está aquí en Pichátaro, en Cananguio y en la comunidad de Santa Fe, les agradecemos también mucho. Invitamos a todas nuestras comunidades a que miren esta casa de estudios también, que es la Universidad Intercultural, como una forma de caminar en la sabiduría. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bienvenida, Flor. Qué bueno que te uniste por aquí. Ojalá se unan a las demás sesiones. Todavía nos quedan 2 y por ahí comparto yo esta convocatoria para lo de las mujeres para Estados Unidos. Ricardo Hernández, adelante. Sí, muchas gracias. Pues si nosotros Nada tenemos que al rato. más para Joramuti, José Joramuti, comentó que viene de Bolivia, No te y oímos. también comentó Sí, ya. que no habla purépecha. Sí, si quieres responder tú, Juramuti, pero sí, las dos cosas las comentamos. Su maestría y su doctorado fueron en Bolivia, Sí, pero no. pero si quieres responder tú, Juramuti. Oh. Así es, efectivamente, la posibilidad de hacer la maestría y doctorado allá en Bolivia, en el PROIP Andes, que es un centro de investigación que reúne pues a todos los estudiantes de América Latina. Estuvimos por allá justamente en el periodo en el que estuvo el presidente Evo, que también es una cuestión muy amplia para discutirlo. Y el tema de la lengua purépecha es porque pues finalmente en la comunidad de Cherán, a partir de los años 30, sufre de un proceso de políticas lingüísticas pues adversas para la vitalidad de las lenguas indígenas acá en nuestro contexto. No hablo purépecha, he estado aprendiendo durante mi proceso de vida, pero no soy hablante de L1, mi lengua materna es el español. Entonces, como segundas lenguas, pues tengo otras lenguas, otros idiomas, pero la lengua purépecha no ha sido mi fortuna tenerla como L1. Eso lo aclaro y lo digo también en mi tesis de maestría, porque me interesó estudiar la lengua purépecha en Cherán. Sí, nada más. Laura. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo ya estaba despidiendo y todavía había preguntas, comentarios por ahí, pero bueno, creo que no. Entonces, ahora sí, damos por concluida la actividad. Muchísimas gracias de nuevo a los dos, muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos próximamente el 8 de noviembre. Ricardo. Saludos. Muchos saludos a todos. Felicidades a todos. Todos. Felicidades. Felicidades. Y muchos saludos a Anthony, Sí, a la bebé, gracias. a tu esposa también, y a la familia. Adelante. Nos vemos. Bravo. Bye. Adiós. Nos vemos. Bye. Bye. Adiós, adiós. De este lado, yo creo que